Dios te bendiga y bienvenido al día número 35 de la Biblia en un año. En este día te saluda Catherine Pérez y me da mucho gozo y alegría que te hayas conectado a poder leer la palabra de Dios en este día conmigo. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Levíticos y vamos a estar leyendo 3 capítulos. El capítulo 8, 9 y 10. Vamos a estar leyendo lo que es la traducción, nueva traducción viviente. Así que si aún no has ido a agarrar tu Biblia, ponle pausa a este video, a este audio y ve y busca tu Biblia. Amén. Y vamos a orar también para poder comenzar, que sea Dios quien hable y ministre en nuestras vidas. Lo más importante siempre es no tan solamente leer la palabra de Dios, es necesario que nosotros leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios todos los días, constantemente, pero no que leamos la Biblia como un periódico, sino que leamos la Biblia como la palabra viva, inspirada por Dios que es. Amén. Y para ello tenemos que pedirle a Dios que Él sea quien nos revele su palabra, que Él sea quien hable y que sea Él quien ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te adoro, te exalto y te glorifico, Señor. Pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, con la porción, Señor, que tú tienes para nuestras vidas en este día. Te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y vamos a comenzar a leer así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ordenación de los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y lo colocó adentro del Urim y el Tumim. Además, puso el turbante sobre la cabeza de Aarón, y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así los santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite de esta manera, lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base, para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre con su dedo. La untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones, junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego, fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y lo salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar.
Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar, como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del dedo derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano, preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos, y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y los roció sobre Aarón y sus vestiduras, sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Me quiero detener aquí un instante y quiero repetir esta última frase de este versículo, del versículo 30. De esta manera hizo santo a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Hasta este momento hemos estado viendo y leyendo sobre las instrucciones que Dios le ha dado a Moisés para la construcción de todo esto que va a conllevar para la adoración al Señor, para el tabernáculo, para el lavatorio y todas la mesa del pan, y todas estas partes importantes y esenciales para poder adorar y tener la presencia en medio del pueblo de Dios. Amén. Y ahora, en este capítulo, estamos viendo que ya están finalizadas todos estos detalles, todas estas partes, y ahora ha llegado el tiempo de la santificación. Y no tan solamente la santificación, pero el oficialmente apartar estos artículos, estas partes para como uso solamente absoluto para la gloria de Dios. Y estamos viendo que se ha comenzado con la ordenación de los sacerdotes, con Aarón y sus hijos, santificándose primeramente al lavarlos y mientras se ofrece un sacrificio agradable delante de Dios por las vidas de ellos, amén, para poder oficialmente sentarlos, ponerlos, posicionarlos dentro de lo que ellos van a estar ejerciendo. Aleluya. Vamos a continuar verso 31. Después Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación.
Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Levíticos capítulo 9. Los sacerdotes comienzan su labor. Al 8º día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón: toma un ternero para una ofrenda por el pecado y el carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. Luego diles a los israelitas: tomen un chivo como ofrenda por el pecado, y también tomen un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz, y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan, para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como Él lo ha ordenado. De manera que Aarón fue al altar y mató al ternero como ofrenda por el pecado por sí mismo. Entonces sus hijos le llevaron la sangre. Él mojó su dedo en ella y la puso en los cuernos del altar, y después derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones, el lóbulo largo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Sin embargo, quemó la carne y la piel fuera del campamento. A continuación, Aarón mató al animal para la ofrenda quemada, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego ellos le entregaron cada uno de los pedazos de la ofrenda quemada, incluida la cabeza, y los quemó en el altar. Después lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con el resto de la ofrenda quemada. Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató al chivo del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal como lo había hecho con la ofrenda por su propio pecado. Luego presentó la ofrenda quemada y la sacrificó en forma establecida. También presentó la ofrenda de grano y quemó un puñado de la mezcla de harina en el altar, además de la ofrenda quemada habitual de la mañana. Después Aarón mató al toro y al carnero como ofrenda de paz del pueblo, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del carnero, la grasa de la cola gorda y de la que rodea las vísceras, junto con los riñones y el lóbulo largo del hígado. Puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal como Moisés lo había ordenado. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Y luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron, volvieron a bendecir al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió
la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Aleluya. Levíticos capítulo 10. Pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Instrucciones sobre la conducta de los sacerdotes. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen lo que queda de la ofrenda de grano, después de que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor, y cómanla junto al altar. Es sumamente santa. Por lo tanto, asegúrense de que no contenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado, porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentan al Señor. Estos son los mandatos que fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como una porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes, tal como el Señor ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar e Itamar, los hijos que quedaban de Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado?, les preguntó. Es una ofrenda santa. El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Es puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo. Ustedes debieron haberse comido la carne en el lugar sagrado como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés:
Hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Aleluya. Hemos terminado de leer los 3 capítulos, pero quiero regresar al versículo 3 de Levíticos capítulo 10, donde hemos visto que desafortunadamente los 2 hijos de Aarón han muerto. Ellos ofrecieron fuego extraño y desafortunadamente como consecuencia, ellos murieron. Y quiero leer el versículo 3 una vez más, donde dice: así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Aleluya. Dios estaba hablando en serio. Dios le está dejando saber al pueblo y aún a Aarón que lo que ellos están haciendo es sagrado, es santo, es de Dios, y todo aquello que es de Dios merece el debido respeto, la debida honra y nuestra debida obediencia a cada instrucción que Dios nos delega, que Dios nos da. Aleluya. Fue infortuno el hecho de que los 2 hijos de Aarón, murieran, pero ellos desobedecieron a Dios. Y por esa razón Moisés le dejó saber a Aarón: no pueden ustedes quedar enlutarse por causa de la muerte de estos, porque ellos habían pecado en contra de Dios y ellos eran sacerdotes de Dios. Ellos representaban al pueblo delante de Dios y ellos debían de representar la santidad de Dios. Y es por esa razón que llevaban no tan solamente todo lo que se le había confeccionado, pero aquella gran medalla que decía santidad al Señor. Y parte de esa santidad es nuestra obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Aleluya. Así que hemos estado aprendiendo durante estos últimos 3 esos 3 capítulos, cómo Dios le ha delegado al pueblo, específicamente a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, Moisés los ordenó para la posición que ellos iban a llevar a cabo. Y nos deja saber, leímos sobre ese primer sacrificio de Aarón como sacerdote y la infortuna de los hijos de Aarón que tuvieron que morir a raíz de ellos ofrecer fuego extraño, fuego que no era de Dios, algo que no estaba dentro de lo que Dios había indicado, algo que no había sido consagrado, algo que no era correcto. Aleluya. Y Dios demanda santidad de su pueblo, porque Él es santo. Él es un Dios santo y Él no compromete su santidad con nuestra desobediencia, con nuestros pecados. Aleluya. Muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Pido disculpas porque yo sé que mi voz no se ha escuchado lo mejor. En el momento me encuentro un poco mal de salud, pero no queremos detenernos de hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer en este año, de leer la Biblia. Amén. Y así que pido sus oraciones. Y comparte este episodio, comparte este podcast con otros para que se puedan unir a leer la palabra de Dios juntamente con nosotros. Así que Dios te bendiga y te espero el día de mañana.